grabar. Muy bien, habíamos visto, y ahorita ya lo hemos repasado también, que cuando un objeto, un móvil, cualquier cosa, chicos, ¿ya? Está afectado por una fuerza F, por si acaso este no es una nueva fuerza, ¿ya? Solamente es que se ha descompuesto. Pero en el análisis yo solamente tengo que tener en cuenta que voy a ser lento en esta explicación, por favor. Lo que yo digo tiene que estar ya en tu cabeza, relacionando al trabajo mecánico con esta fórmula. ¿Qué pasa en este caso, no? Tenemos que hay un cuerpo que parte de un punto A, llega a un punto B, porque para calcular el trabajo yo necesito tener un inicio y tener un final. Yo no puedo calcular, profe, y si parte de acá y se va hasta el infinito, ¿cuánto será el trabajo? Obviamente el trabajo va a ser infinito, ¿no? Porque sería fuerza por distancia, pero como la distancia es infinita, entonces el trabajo va a ser infinito. Entonces, para el análisis del trabajo mecánico yo necesito un punto inicial y un punto final. Un punto inicial y un punto final. Muy bien, entonces ya tengo que esto es un punto inicial y un punto final. Tengo la fuerza. ¿Qué es lo más importante ahora? El movimiento, la dirección del movimiento. En este caso voy a poner que es así, que es el movimiento, que es en esta dirección. ¿Qué significa eso? Que este cuerpo se está moviendo en esta dirección. O sea que si en un determinado momento está acá, en otro momento estará acá y en otro momento está acá. Muy bien. Parece sencillo, pero por favor, son conceptos básicos que te van a servir a la hora de resolver los ejercicios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula el trabajo de la fuerza? Acá está la fórmula, ¿no? Ya hemos hablado que el W se mide en Joule. No te confundas, por favor, de nuevo. Estas solamente son las unidades. Es algo que te tienes que aprender de memoria. Como te decían en las primeras clases, es algo que te tienes que aprender como quien se aprende el nombre de un nuevo amigo. Esto es un nuevo amigo que se va a llamar Joule. La fuerza ya sabes que se mide en newtons y las distancias se miden en metros. Esto no debería representar ningún problema para ti. Muy bien, retomo esto de aquí y voy a decir de esta manera. El trabajo de la fuerza F de a B es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de alfa. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Ninguna, ¿verdad? Esta es la fórmula general para cualquier caso. ¿Ya? Es para cualquier caso. Entonces, nosotros después vamos a estudiar más, son tres casos que son muy importantes, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo sencillo, para recordar simplemente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver un caso en el que tengo un objeto. Vamos a hacer la línea. Tengo un objeto que se mueve entre dos puntos, ¿no? Vamos a poner, este es el punto A, este es el punto B. Voy a dibujar acá la fuerza F. Vamos a poner que sea una fuerza que vale 100 newtons. Vamos a poner que este ángulo vale, por ejemplo, ¿qué ángulo te gusta? El de 30, 53, vamos a ponerle 53. ¿Ya? 53 graditos. Entonces,
¿Puedes decirme, por favor, cuánto vale? Ah, me faltó un datito, ¿no? Un dato. ¿Cuál es ese dato? La distancia. Te voy a poner acá que la distancia vale 10. Estamos hablando de 10 metros, ¿ya? 100 newtons, 10 metros, y este vale 53. Entonces yo pondría así. El trabajo de la fuerza F desde A hasta B, ¿cuánto vale? A ver, escríbanme al chat, por favor, ¿ya? ¿Cuánto vale ese trabajo? Bueno, acá me olvidé de saludar a, muy bien, bueno, Brisa sí saludé, a Frank también, Fernando y Erika. Muy bien, buenas tardes, chicos. No los vi. Quiero ahora que me respondan en el chat cuánto vale el trabajo de la fuerza F desde A hasta B, aplicando esta fórmula que es la misma que esta. Voy resolviendo, pero quisiera que ustedes me vayan respondiendo, ¿ya? Primero tengo que poner la fuerza. Luego multiplico por la distancia y luego por el coseno del ángulo. En el chat ya me mandan una respuesta, vamos a ver si es correcta. ¿Cuánto vale F? Vale 100. ¿Cuánto vale D? Vale 10. ¿Cuánto vale el coseno de 53? Recuerda que esto no es un curso de trigonometría, entonces es probable que tú también ya tengas en tu pared los triángulos notables, ¿no? O sea, tú ya debes tener en tu pared este triángulo de 37 y 53, donde el que se le opone a 37 es como 3K, el que se le opone a 53 es como 4K, y el que se le opone al ángulo de 90 grados es 5K. Entonces, ¿qué también debe haber en un papelito, ya en tu pared pegado, para que tú puedas repasarlo cada vez que miras tu pared? Te acuerdas que hay una relación, que es el seno de 37 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. 3, esto se simplifica, solamente me queda 3/5. Eso ya debe también estar en tu pared, para que te acuerdes. ¿Cuánto vale el coseno de 53? El coseno de 53 es cateto adyacente 3K entre 5K. A ver, ya tengo una respuesta. Esto es muy sencillo. Si tú crees que la pregunta es difícil, tienes que hacerme una pregunta. Si tú crees que es muy fácil, yo tengo que ver tu respuesta. No es tan complicado resolver esto y no tengo muchas respuestas. ¿Qué pasó con Fran, con Margarita, Izquierdo, Juan Diego, Grecia? Agarra un papel o hazlo mentalmente. Bueno, ahí tengo otra respuesta más. Pero tienes que darme un valor. Quiero estar seguro de que te va a salir igual que a mí. Mariel, si crees que... A ver, ¿quién más? Shekinah. Y Milagros, Grecia. A ver, si crees, de nuevo, ¿no? Si crees que es sencilla la pregunta, entonces el cálculo lo tienes que hacer mentalmente, pero no dejes de hacer ese cálculo. Así piensas que es muy sencillo. Si es muy sencillo, tienes que hacerlo mentalmente. Y no te tienes que equivocar tampoco. No te tienes que equivocar. Justo le comentaba a una alumna que iba a postular a un examen de admisión, ¿no? O sea, sabía mucho, o sea, sabía bastante, pero ¿qué pasaba? Como sabía mucho, entonces se confiaba. No, eso ya sé ella. Entonces, a la hora de resolver, claro, trataba de resolverlo mentalmente, pero ¿qué pasa? En un examen de admisión, yo le comentaba, ¿no? Está bien que lo trates de resolver rápido, si es que puedes hacerlo, pero si no, tienes que ir paso a paso. Porque si, imagínate,
que en un examen de admisión viene una pregunta, ¿ya? La pregunta 1, número 1. Y viene, es una pregunta recontra fácil. Recontra fácil. Te piden multiplicar 4 por 5. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero en los exámenes de admisión a veces vienen preguntas sencillas también. Entonces tú te confías, tratas de hacer el cálculo en tu cabeza y si no estás preparado, te vas a equivocar. ¿Y cuál es el problema? Es que esa pregunta que es fácil para ti, es fácil para todos los que están postulando. Así que si tú te equivocas en la pregunta que es fácil, ¿cómo vas a pensar remontar en las preguntas que son más difíciles? Justamente las preguntas que tú ves que sean más fáciles son las preguntas en las que tú tienes que asegurar. Son esas preguntas que te tienen que salir bien sí o sí. Porque en tu cabeza tienes que estar pensando que esta pregunta que está fácil es fácil para todos los que están postulando. ¿Qué significa eso? Que todos van a resolver esa pregunta y la van a hacer bien. Entonces, si tú en esa pregunta fácil te equivocas, ya te estás poniendo en una posición de desventaja, ¿no? Por eso es importante que tengas algo en la cabeza, ¿no? Si en algún examen del colegio, si cuando empieces ya decidas postular a una universidad, te decidas preparar para esa universidad en específico, en su misma CEPRE, por ejemplo, o en cualquier sitio, incluso en la misma universidad. Si tú ves una pregunta fácil, esas son las preguntas en las que no te puedes equivocar. No vayan a menospreciar, no, está fácil. Esta pregunta lo hago de taquito, lo hago así al ojo. Cuidado con esas preguntas porque son esas preguntas en las que tienes que asegurar. Son esas preguntas que no te puedes equivocar. Sacamos quinta 1, quinta 2. Entonces 2 por 3 por 100 obviamente vale 600. ¿Qué? Joules. Muy bien. Entonces, la fuerza que me dan, acá está, y yo he calculado el trabajo de esa específica fuerza. ¿Puedo calcular también el trabajo de otras fuerzas? Sí. Por ejemplo, en este caso, este cuerpo tiene también otra fuerza, que es el peso. No he dibujado la normal, pero también existe esa fuerza normal. Aquí está. Esta es la fuerza gravitatoria. ¿Puedo calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria? Sí. Lo debería calcular así. F bueno, en este caso, vamos a ver, voy a calcularlo así. ¿El trabajo de qué? Acá tengo que poner qué fuerza, ¿de qué fuerza estoy hablando? De la fuerza gravitatoria. Este es el trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B. ¿Ya? Desde A hasta B. ¿Y cuánto vale? Bien, para dar respuesta a esta pregunta, vamos a ver primero o recordar los 3 casos que habíamos visto antes. Es importante que identifiques a la fuerza cuyo trabajo vas a calcular y la dirección del movimiento. Es muy importante que identifiques estos dos vectores. Mira, en este caso tienes la fuerza y la dirección de movimiento. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se calcula el trabajo de la fuerza desde A hasta B? ¿Cómo se calcula? Recuerda que siempre hago énfasis en el punto inicio y el punto final. Es importante. ¿Cuánto vale ese trabajo? Simplemente multiplicas la fuerza por la distancia. ¿Ya? Se simplifica bastante. Acá ya no ves ningún ángulo. Pero eso ocurre cuando la fuerza y el movimiento están en la misma dirección. ¿Qué pasa en este otro caso? Tienes el punto inicial, tienes el punto final.
Esta es la dirección del movimiento, pero fíjate, tienes una fuerza, tienes la dirección del movimiento. Yo te pido calcular el trabajo de la fuerza desde A hasta B. ¿Cuánto vale? En este caso, como la fuerza y el movimiento están en dirección contraria, el movimiento es hacia la derecha y la fuerza hacia la izquierda, se pone menos F y D. Menos F por D. Y en este otro caso, ¿qué pasa cuando tengo un punto A, tengo un punto B, tengo que calcular el trabajo de la fuerza desde A hasta B? Pero ¿qué pasa en este caso? Miren, el movimiento o la dirección del movimiento y la fuerza forman 90 grados, porque el movimiento está hacia la derecha y la fuerza va hacia arriba. Entonces, esto es como si acá hubiese 90 grados. ¿Qué pasa cuando el movimiento o la dirección del movimiento y la dirección de la fuerza forman 90 grados? Entonces, automáticamente yo digo que el trabajo es cero. Regresando acá, ¿cuánto valdría el trabajo de la fuerza gravitatoria? Recordando lo que ya habíamos visto. Como en este caso, si se dan cuenta, el movimiento es hacia la derecha. Voy a dibujarlo acá para que puedes estudiar después. El movimiento es este, mira, ahí está. Se está moviendo desde A hasta B. Este es el movimiento. Fíjate, el movimiento está hacia la derecha y la fuerza gravitatoria está hacia abajo. ¿Qué ángulo forman? Obviamente 90 grados. ¿Y qué pasa cuando el movimiento y la fuerza forman 90 grados? Profe, pero a mí me enseñaron cuando formaban 90, pero la fuerza estaba así. No, pues, no te pases. O sea, puede estar así arriba la fuerza, puede estar hacia abajo. Lo importante es que forman 90 grados, ¿ya? Y en este caso también forman 90 grados. ¿Qué se cumple? Que el trabajo es cero, ¿ya? Pasamos. Chicos, hasta acá, ¿hay alguna duda? Sean sinceros, ¿ah? Sí, como les he dicho siempre, me mandan un mensaje directo, profe, la verdad, no entiendo nada, estoy volando. No se preocupen, no se preocupen, tienen que preguntar. Yo no soy genio y ustedes tampoco, en el sentido de que nos va a costar aprender, chicos, no es nada fácil para ninguno, pero no se tienen que rendir, ¿ah? Eso sí, tienen que seguir, no que, profe, volé, no sirvo para las matemáticas, no piensen en eso, ¿ah? No es que no sirvas porque no entendiste un tema o te parece un poco difícil un tema de física o matemática. Tienes que continuar estudiando nada más. No es difícil, perdón, no es fácil para nadie. Tienes que ser perseverante. A ver, he regresado a esta diapositiva, me pidieron por ahí que regrese. Me confirman si ya... Me parece que querían tomarle una captura, supongo. Ya. Listo, entonces, ¿hay alguna duda? Escríbame por mensaje directo nomás para poder continuar. ¿Todo claro? ¿Está todo claro? A ver, no todos me han respondido. ¿Están ahí? A ver, vamos a preguntar uno por uno. Frank, Milagros, Ariana, Izquierdo. Hasta aquí, hasta este punto. ¿Está claro? Vamos a continuar. Es importante que quede bien clarito para poder resolver los problemas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver. Continuamos entonces con la aprobación de ustedes.
Listo, habíamos visto que hay un trabajo neto, un trabajo total. ¿En qué consiste ese trabajo total? En que a veces nosotros, ¿no? Nosotros, en nuestro análisis, no solo tenemos una fuerza como en este caso, ¿no? En el anterior ejemplo, este cuerpo no tiene solamente una fuerza, en realidad tiene varias fuerzas. Este cuerpo está acá, tiene muchas fuerzas. Esta fuerza F tiene el peso y la normal, que no la dibujé, pero también está ahí. Vamos a dibujarla por acá, fuerza normal, para arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo yo calculo el trabajo total? Lo que tengo que hacer es calcular el trabajo de cada uno y sumarlo, ¿no? En el trabajo neto, miren cómo estoy usando esto para indicar que estoy hablando del trabajo total. Trabajo neto o total. Vamos a poner acá. Total, trabajo total. Desde A hasta B. ¿Ya? Aquí no lo dibujé, pero debe haber un recorrido de A hasta B. ¿Ya? Siempre es importante decir de dónde a dónde. En física tienes que tener eso en cuenta. ¿De dónde a dónde? No tiene que estar indefinido eso. Tiene que estar bien claro dónde empieza y dónde termina. Calculo el trabajo de cada una de las fuerzas y luego la sumo. De F1, de F2, de F3, de F4. Una me saldrá positiva, otro me saldrá nulo, trabajo positivo, trabajo nulo. Habrá uno que me salga cero, el otro puede ser positivo, negativo. Acá está. Esto lo tienen que estudiar ustedes por su cuenta, ¿no? Repasarlo, repasar esto. Muy bien, vamos a... Esto de acá es sumamente importante, el trabajo del peso de un cuerpo. Hemos visto que un cuerpo o sobre un cuerpo pueden haber muchas fuerzas, F1, F2, pero hay una fuerza especial, F3, F4. Hay una fuerza especial, que es el peso. Por eso es que hacemos un análisis especial para el caso del peso, que lo habíamos visto ya la semana pasada. Cuando un cuerpo va desde A hasta B, el trabajo de la fuerza gravitatoria es mg por h. Acuérdense esto, por favor, es importante. El trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B es igual a mg por h, donde h simplemente es la diferencia de alturas del punto A y del punto B. Así que, en realidad, esto te explico de esta manera, ¿ya? Este recorrido no es importante, puede estar así. Eso es lo interesante en el caso del peso. Uno podría pensar como, en este caso, este cuerpo se movió así o así. Seguro el trabajo en este recorrido debe ser diferente a este otro camino o debe ser diferente a ese otro camino. Y en realidad la fuerza es tan especial que no importa qué camino haga. Si va desde A hasta B, lo único que te debe importar es la diferencia de alturas. ¿Ya? Solamente estoy repasando. Y ahora la energía. Más allá de las definiciones, ten en cuenta esto. Si un cuerpo tiene velocidad, entonces tiene energía cinética. Si en un determinado momento tú le tomas, por ejemplo, ¿no? Mides la velocidad en un determinado momento a un carro de carrera. En un determinado momento debe tener una velocidad. Entonces, como tiene velocidad, tiene energía cinética. Si está en reposo, ¿cuánto vale su energía cinética? Obviamente cero, porque la velocidad va a valer cero. ¿Ya? Quédate con esta idea. De nuevo, si tiene velocidad, tiene energía cinética y así se calcula. No nos hagamos más problemas, ¿ya? ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Nada más considera que si este objeto tiene una cierta altura respecto a un nivel de referencia, también tiene energía potencial. ¿Ya? Es un concepto nuevo y el primer acercamiento que debes tener es relacionar eso. Velocidad, energía cinética y la fórmula acá está. Altura respecto a un nivel de referencia, la energía potencial tiene esta fórmula.
Hay algunas propiedades acerca de la energía. Por ejemplo, si este es el nivel de referencia y hay un cuerpo que se está moviendo con una velocidad acá, una velocidad de 2 metros por segundo, por ejemplo, ¿no? En un determinado momento está a 5 metros de altura de un nivel de referencia. ¿Qué diré yo? Como tiene velocidad, tiene energía cinética. Y como tiene altura respecto a un nivel de referencia, tiene energía potencial. Entonces, para calcular la energía mecánica total, debo sumar esas dos energías. Listo. ¿Qué más? Teorema de la energía cinética. Lo voy a escribir acá. A veces nosotros, por ejemplo, un objeto empieza su movimiento acá, entonces tiene una velocidad. Vamos a poner así, ¿ya? No me importa, recuerden que no estamos en estática y dinámica, no tenemos que ser muy estrictos a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, solo tenemos que hacer lo que nos importa. Imagínense que este es el punto A y este es el punto B. Por acá este objeto se mueve de esta manera, realmente no me interesa ser tan estrictos con respecto a la trayectoria. Lo que yo diré es, acá puede haber una cierta altura. En este momento tenía una velocidad inicial, ¿ya? Y en este momento tendrá una velocidad final. Vamos a dibujarlo así. Velocidad final. ¿Qué yo voy a decir? Es que en el punto A, en el punto inicial, tiene una energía cinética inicial. Y en este punto B tendrá una energía cinética final. ¿Cómo se calcularía en este caso la energía cinética inicial? Obviamente voy a multiplicar la energía que tenía en este punto y esa energía sería un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y en este otro caso será un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esto es de fotos, de fotografías en un determinado momento. Tienes que hacer una toma acá. ¿Qué pasa aquí? ¿Tiene velocidad? Tiene energía cinética. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Acá está. ¿Qué pasó acá? Le tomo otra foto en el punto B. ¿Tiene velocidad final? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad final? Bueno, lo puedo calcular, acá está. Lo tengo, vale 20 metros por segundo o 50 metros por segundo. No me importa. De momento solamente quiero saber la fórmula de la energía cinética final. Acá está. Esta es la fórmula de la energía cinética final. Pero ¿qué pasa? ¿Qué se cumple? Esto es como una propiedad que también debes aprenderte de memoria de momento, no tienes que preocuparte por entenderla. Sucede que si yo calculo el trabajo neto, desde A hasta B, eso se puede calcular también como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. No entiendo, profesor. Bueno, cuando no entiendas, simplemente trata de memorizar o de saber aplicar las fórmulas, nada más. ¿Por qué? Porque este proceso de entendimiento toma tal vez una segunda clase, una tercera clase, leer libros, pero ¿cómo se demuestra esta fórmula? ¿Se puede demostrar? Claro que sí, pero no es algo eh, automático. No es que tú llevas un curso de física por primera vez y ya estás listo para entender absolutamente todo. Es un proceso. Por eso les digo, si a la primera no entendieron, no se rindan, sigan adelante nomás porque es normal para todos, ¿ah? Como les digo, yo no soy ningún genio, ustedes tampoco son son genios que ven algo y al toque entienden todo, que a los 5 años ya pueden descifrar todo, a los 10 años ya están ingresando a la universidad. Es difícil, el proceso es difícil, pero tienen que hacerlo. A ver, de nuevo, continuamos.
Ahora sí a resolver ejercicios. Hallar el trabajo neto realizado en un cuerpo de 10 kilogramos que se desplaza verticalmente hacia arriba con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, recorriendo una altura de 12 metros. ¿Cómo resolvería este ejercicio? Primero, me dicen que un cuerpo de 10 kilogramos, acá está, se desplaza hacia arriba. O sea, yo voy a tomar un punto A hasta un punto B, empieza su movimiento en A, vamos a poner acá más fácil. Empieza su movimiento en A y termina en B, ¿ya? Empieza en A y termina en B. ¿Qué me dan de dato? Me dicen que se desplaza con una aceleración de 5 metros por segundo. Entonces, a ver, vamos a ver. Hay una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? ¿Qué me están dando también? Me están dando la distancia desde A hasta B. Hay una distancia de 12 metros. Muy bien. Ahora me dicen que él tiene una masa, por acá lo voy a poner, tiene una masa de 10 kilogramos. Una masa de 10 kilogramos. Listo. El movimiento es en esta dirección, ¿no? A ver, si yo tengo que poner el movimiento, ¿cuál es la dirección del movimiento? Sería esta de acá. Listo. Recorriendo una altura de 12 metros. Bueno, trabajo neto, me pongo a pensar. ¿Cómo yo calcularía el trabajo neto? ¿Cómo yo calcularía el trabajo neto? Primero tengo que conocer el trabajo de cada una de las fuerzas. Para conocer a ver, recuerden, ya me están pidiendo el trabajo neto. El trabajo neto. Acuérdense que iba así, ¿no? Trabajo neto o trabajo total de A hasta B es igual a trabajo de la fuerza 1 de A hasta B más el trabajo de la fuerza 2 de A hasta B más el trabajo de la fuerza 3 y así si hay infinitas fuerzas tengo que sumar el trabajo de cada una de esas fuerzas. ¿Ya? Pero también hay otra fórmula para hacer eso. También había otra fórmula, que lo voy a retroceder, que era para calcular el trabajo neto, puedo calcular el trabajo de la fuerza resultante. Ah, miren, en vez de hacer el cálculo de fuerza por fuerza, puedo hacer directamente el trabajo neto, es el trabajo de la fuerza resultante. De esta manera, vamos a ponerlo aquí. Bueno, vamos a poner esto aquí, para que ustedes después también lo estudien. Vamos a ponerlo en este color. Que el trabajo neto de A hasta B es igual al trabajo de la fuerza resultante de A hasta B. ¿Ya? Vamos a resolverlo de dos modos para que ustedes se den cuenta que puedes tomar un camino u otro, indiferentemente. No importa. Voy a necesitar espacio, entonces vamos a poner acá. Primer método, ¿ya? Primer método. Primer método. Entonces, primer método va a ser usando esta fórmula, que para calcular el trabajo neto necesito calcular el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 y para eso necesito conocer cada uno de estos trabajos
Y para conocer cada uno de esos trabajos necesito conocer qué fuerzas hay en ese momento afectando o están ejercidas sobre este objeto. Primero, sentido común. Obviamente, acá hay una fuerza, ¿no? La fuerza gravitatoria. Muy bien. Profe, pero si existiese solamente la fuerza gravitatoria, entonces el objeto caería, no va a subir en la vida. Obviamente, si solamente existe una fuerza gravitatoria, el objeto va a caer. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué crees que hay una aceleración hacia arriba? ¿Por qué crees que el objeto tiene una aceleración hacia arriba? ¿Por qué crees que el objeto está subiendo? Obviamente está subiendo porque hay otra fuerza que no te dicen que existe, pero para que tenga sentido este tipo de movimiento, debe haber otra fuerza. Debe haber otra fuerza. De lo contrario, si solo existiría la fuerza gravitatoria, este cuerpo caería simplemente, estaría cayendo. Debe haber otra fuerza más grande que hace que el cuerpo suba con una aceleración. Vamos a recordar lo que habíamos visto en dinámica. Habíamos dicho que cómo se calcula la fuerza resultante. A ver, me están escribiendo por acá. Me escriben fuerza normal, pero la fuerza normal es una fuerza que aparece cuando el objeto está apoyado en una superficie. Y acá no está apoyado en ninguna superficie, está subiendo desde A hasta B. Debe haber una fuerza o una persona tal vez lo está jalando, ¿no? Una persona lo está jalando hacia arriba, por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto debe valer F? Yo recuerdo que la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración y también recuerdo que la fuerza resultante se decía fuerzas a favor. ¿Qué fuerzas están a favor de la aceleración? F. Menos la fuerza gravitatoria, porque la fuerza gravitatoria está en contra. ¿Cuánto vale eso? Masa por aceleración. Y ahora me ponía a reemplazar los numeritos, porque la fuerza gravitatoria vale 100, porque es la masa por la gravedad. Y la gravedad vale 10. Si no me dan de dato, vale 10. Y la masa vale 10, esto no debe ser ningún problema para ti, la fuerza gravitatoria vale 100 newtons. ¿Cuánto vale la masa? Ya te dije que ahí vale 10 kilogramos y la aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, reemplazando eso, tengo que F menos 100 es igual a la masa que vale 10 por la aceleración que vale 5. Entonces, esto vale 50. Este menos 100 pasa al otro lado a sumar, sería que F vale 150 newtons. Y tiene sentido, miren, esto vale 100 y esto vale 150. Por eso es que el objeto sube. Porque esto acá es más grande. Muy bien, entonces, para calcular el trabajo neto, no hay más fuerzas, por si acaso, ¿eh? No hay más fuerzas. Porque no está apoyado, no hay cuerdas, así que estas son las únicas fuerzas que existen. Para calcular el trabajo neto, de A hasta B, tengo que calcular el trabajo de F de A hasta B más el trabajo de F G de A hasta B. O sea, el trabajo de F y el trabajo de la fuerza gravitatoria. No hay más fuerzas. Si estuviese una fuerza de tensión, pondría acá fuerza de tensión. Si hubiese una fuerza normal, más fuerza normal, pero no hay. No hay, solamente hay dos fuerzas del análisis que yo hice. Entonces, primero voy a calcular el trabajo de F, de A a B.
¿Es compatible con alguno de los casos que yo analicé? Miren, F es una fuerza que va hacia arriba. Y el movimiento también va hacia arriba. Entonces, ¿cómo se calcula el trabajo cuando la fuerza y el movimiento tienen la misma dirección? Acá está. Cuando tienen la misma dirección, se multiplica simplemente la fuerza por la distancia. Eso se traduce en que solamente voy a multiplicar la fuerza por la distancia. En este caso es una altura, ¿no? Voy a ponerlo distancia para que no te confundas, ¿ya? ¿Cuánto vale F? Vale 150. ¿Y la distancia cuánto vale? La distancia vale de A hasta B, vale 12. Entonces, multiplica eso y por favor dame el resultado, vaya multiplicando con tu calculadora, ¿ya? Muy bien, nos vamos ahora a la otra fuerza. Fuerza gravitatoria de A hasta B. El trabajo de la fuerza gravitatoria de A hasta B. Tengo que calcular de cada uno. Tengo que calcular tanto de la fuerza F como de la fuerza gravitatoria. Entonces simplemente reemplazo, ¿no? A ver, fuerza gravitatoria y D. Perdón, no me voy a adelantar. Para calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria de A hasta B, ¿yo ya tengo algún caso específico aquí? ¿O tengo que demostrar? Primero tengo que observar. Me doy cuenta que la fuerza gravitatoria está hacia abajo, la fuerza gravitatoria está hacia abajo y el movimiento va hacia arriba. Muy bien lo que me escriben ahí en el chat, ¿no? Están en diferentes direcciones, en dirección opuesta. No solamente en diferente dirección, sino en dirección opuesta. Y cuando están o tienen dirección opuesta, la fuerza que yo estoy analizando y el movimiento, el trabajo se calcula como menos F por D. Entonces, aquí voy a hacer lo mismo, sería menos F, pero ¿qué fuerza estoy hablando? Obviamente, la fuerza gravitatoria, ¿no? ¿Y qué distancia? La misma, porque estoy yendo igual de A hasta B. Sería menos fuerza gravitatoria, ¿cuánto vale? Vale 100. ¿Cuánto vale la distancia? Vale lo mismo porque igual, también se cuenta desde A hasta B. 12. A ver, multipliquen eso, ¿cuánto vale? Menos 1200, muy bien. Y arriba, ¿cuánto valía? 1800. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo neto de A hasta B, tendría que sumar cada uno de estos dos. Tendría que sumar 1800 más, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza gravitatoria? Menos 1200. ¿Cuánto vale eso? 600 joules. ¿Ya? Segundo método, muy parecido al primero. Segundo método. Tengo al objeto que está aquí, ¿ya? Este método va a ser un poquito más rápido. Aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado. Pero para este método voy a aplicar esta fórmula, que el trabajo neto de A hasta B es igual al trabajo de la fuerza resultante de A hasta B. Muy bien. Entonces, yo tengo la aceleración. Obviamente, si yo tengo la aceleración, voy a poder calcular la fuerza resultante, no la fuerza F, la fuerza resultante. La fuerza resultante es una fuerza que agrupa a todas las fuerzas. Fuerza resultante.
fuerza resultante. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? Según mi fórmula de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa por aceleración y está en la misma dirección que la aceleración. La aceleración y la fuerza resultante están en la misma dirección y se relacionan por esta fórmula. La fuerza resultante es igual a la masa, que vale 10, por la aceleración, que vale 5. La fuerza resultante me sale 50 newtons. Miren que no es lo mismo. Este F no es lo mismo que la fuerza resultante. La fuerza resultante es una fuerza que agrupa a todas las fuerzas que existen sobre este cuerpo. ¿Ya? Ahora bien, para calcular el trabajo neto de A hasta B, tengo que calcular el trabajo de la fuerza resultante desde A hasta B. ¿Y cómo calculo eso? Me fijo de la fuerza resultante. La fuerza resultante está en la misma dirección que el movimiento, en contra, forma 90 grados. ¿Ustedes qué dicen? Obviamente la fuerza resultante y el movimiento están en la misma dirección. Y cuando ocurre eso, para calcular el trabajo simplemente multiplico la fuerza resultante por la distancia. Esto vale 50 por 12. Finalmente, ¿cuánto vale el trabajo neto? De A hasta B vale 600 joules, porque 50 por 12 vale 600. Muy bien. ¿Cuál de los dos es más fácil? Obviamente el segundo método, pero tienes que entender qué significa fuerza resultante, porque por ahí a algunos se le puede ocurrir, profe, acá hay una fuerza resultante, ya, pero ¿y el peso? No, no cometas ese error, ¿ah? ¿Por qué? La fuerza resultante ya contiene, el peso ya está contenido en la fuerza resultante, ya está incluido. La fuerza resultante vale 50 newtons. Profe, todavía sigo sin entender. Acá te vas a dar cuenta, mira. F valía 150, ¿verdad? Eso lo sabíamos porque hice el cálculo. F valía 150 newtons y la fuerza gravitatoria vale 100 newtons. Ya terminé el problema, solo estoy tratando de que para los que... A ver, vamos a hacer esto paso a paso en el sentido siguiente. Si tú has entendido cómo se resuelven estos problemas, eso es una cosa, ¿ya? Ponle punto final a lo que hemos hecho. Ponle punto final. Lo que voy a hacer es un comentario nada más aparte. Si no llegas a entender este comentario, no significa que todo lo anterior no lo entendiste. Esa parte, ¿ya? Lo que te quiero decir es que la fuerza resultante ya contiene a todas las fuerzas. Y acá, en este caso, hemos dibujado a todas las fuerzas, una por una. Pero en realidad es lo mismo, porque mira, acá la fuerza resultante es una flecha que va hacia arriba y vale 50. Pero miren qué pasa acá. Yo tengo hacia arriba 150 y hacia abajo 100. Si yo quisiera encontrar una fuerza resultante entre estas dos, obviamente esto significaría que existe una fuerza hacia arriba de 50. Porque miran, hacia arriba 150, hacia abajo 100. Eso es equivalente a tener una fuerza hacia arriba de 50. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a continuar. A ver, ¿alguna duda respecto a este problema? A ver, Frank, Margarita, Shekinah, Silmer, Juan Diego, Mariel, ¿entendieron este ejercicio? Pasamos al siguiente, ¿ah? Con su autorización. Si no autoriza, yo respondo sus preguntas. Ustedes me tienen que dar permiso para continuar. A ver, sí se entendió, ¿no? Ya, listo, listo. Muy bien, chicos. Siguiente problema. Un bloque de 10 kilogramos se desplaza por un terreno horizontal con una aceleración de 5 metros
por segundo al cuadrado. Calcular el trabajo neto para un recorrido de 10 metros. Tengo horizontal, ¿no? Bueno, esto es una línea horizontal. Listo. Tengo, dice un objeto, bueno, yo voy a suponer que parte de aquí. Acá voy a analizarlo a medio camino, ¿no? Pero va a llegar, dice, hasta acá. Es un recorrido de 10 metros, donde hay un punto A, hay un punto B, y todo esto vale 10 metros. ¿Qué más? Toda esta distancia vale 10 metros. Dice, por un terreno, con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Listo. La aceleración, voy a dibujar acá, el movimiento es horizontal, ¿no? Movimiento horizontal. ¿Y por qué se mueve a la derecha? Bueno, hay una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Que también va en esta hacia la derecha, ¿no? Listo. Me dicen calcular el trabajo neto. En primer lugar, para calcular el trabajo neto, en este caso no voy a usar la fuerza resultante, sino que voy a usar este primer método, que es calcular el trabajo de cada uno. ¿Ya? Voy a calcular el trabajo de cada uno. Para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, necesito conocer a todas las fuerzas. Y para conocer el trabajo de todas las fuerzas, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre. Primero, el peso, fuerza gravitatoria. Luego, debe haber una fuerza normal, porque en este caso sí está apoyado sobre un piso. Ahí está la fuerza normal. No hay cuerdas, no hay fuerza de tensión, pero acá te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. A ver, chicos, ¿por qué creen que se mueve hacia la derecha? ¿Porque quiere? O sea, ¿por qué creen que este objeto se mueve hacia la derecha con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? ¿Por qué crees que pasa eso? Sentido común nada más. Claro, se mueve por una aceleración. ¿Y esa aceleración por qué apareció? ¿De dónde viene esa aceleración? Se está acelerando muy bien, muy bien. Claro, está en movimiento, hay una aceleración, pero ¿por qué? Porque de seguro hay una fuerza detrás que lo está jalando. Porque de otro modo, un objeto no se movería. Hay una fuerza acá, F. Como se mueve a la derecha, obviamente no me importan estas fuerzas que están en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Bueno, acá recuerdan cuando ponía este es el eje X, este es el eje Y, ¿ya? Bueno, en el eje Y puedo poner que en el eje Y puedo poner simplemente, como no ocurre ningún tipo de movimiento en el eje Y, la fuerza que va hacia abajo, fuerza gravitatoria, es igual a la fuerza que va hacia arriba, fuerza normal. Eso es lo único que puedo decir en el eje Y. Pero ¿qué pasa en el eje X? En el eje X, ¿qué está pasando? Hay una aceleración, hay una fuerza. Y yo les decía así, la fuerza resultante, que en este caso, como hay una única fuerza, es la fuerza que está a favor del movimiento, o, perdón, a favor o en la misma dirección de la aceleración, que sería F, ¿no? F. F debe ser igual a la masa por aceleración. La masa por la aceleración. F debe ser igual a 10 por 5. F debe ser igual a 50 newtons. ¿Ya? A ver, hasta aquí debiste haber entendido. Así que si no entendiste hasta acá,
igual tienes que hacerme saber, pero yo cuento con que ya entendiste esta parte, que no es nada nuevo, ya lo hemos visto bastantes veces. ¿Por qué solamente pongo F? Porque en el eje X solamente hay una fuerza, F, que está obviamente en la misma dirección que la aceleración. O sea, ¿se acuerdan que yo decía la fuerza resultante es igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra? Ya no debo poner todo eso. ¿A favor cuál es? F. En contra no hay. Y eso es igual a masa por aceleración. Es igual a masa por aceleración. Es lo mismo, ¿ya? Ahí está. Solamente para que lo recuerdes. Muy bien. Entonces ya tengo la fuerza F, que no me daban de dato, pero acá está. ¿Y qué me piden? Calcular el trabajo neto para un recorrido de 10 metros. Muy bien. Entonces, para calcular el trabajo neto, yo tengo que calcular el trabajo de todas las fuerzas desde A hasta B. Entonces voy a calcular el trabajo de ¿qué fuerzas? Obviamente de F, de A hasta B. ¿Pero esa es la única fuerza que hay? No, hay más fuerzas. La fuerza gravitatoria desde A hasta B y también hay una fuerza normal desde A hasta B. Voy a calcular el trabajo de cada una de estas fuerzas y luego las voy a sumar. El trabajo de la fuerza F de A hasta B. ¿Cómo la calculo? Miren, miren, ¿qué pasa en este caso? La fuerza F y el movimiento tienen la misma dirección. Cuando ocurre eso, simplemente debo multiplicar F por D. El F vale 50 y el D vale 10. Esto vale 500. Acuérdense que cuando hablamos de trabajo o energía tienen las mismas unidades. Y es el Joule. No Joules, sino Joules. ¿Ya? Joules. Muy bien. El trabajo de la fuerza gravitatoria de A hasta B. Miren, miren aquí. Aquí, ¿ya? Miren. Acá está. La fuerza gravitatoria está hacia abajo y el movimiento está hacia la derecha. Está algo así, ¿ya? Movimiento y fuerza gravitatoria. ¿Qué ángulo forman? Al ojo nomás, 90 grados. Si forman 90 grados, ya tú sabes que esto vale 0. 0. Ahora voy a calcular el trabajo de la fuerza normal de A hasta B. De nuevo, ya tú sabes que la fuerza normal va hacia arriba y el movimiento va hacia la derecha. ¿Cuánto forman? 90 grados. ¿Cuánto vale el trabajo? 0. A la hora de sumar todos los trabajos, o sea, el trabajo de cada una de las fuerzas, tengo 500 más 0 más 0. ¿Cuánto vale, por lo tanto, el trabajo neto de A hasta B? Esto es igual a 500 joules. Y esa es tu respuesta. Paso al siguiente ejercicio. ¿Alguna duda, queja, sugerencia, reclamo? Hablen ahora o callen para siempre, chicos. Paso. A ver, me hacen una pregunta, pero no logro entender tu pregunta. A ver. Creo que te faltó escribir, ¿no? Ya, muy bien. En este caso, no hay fuerza de rozamiento. Pero cuando te digan, por ejemplo, que el piso tiene un coeficiente mu su S o mu su K, cuando me digan esto, sabemos que hay fuerza de rozamiento. Y en ese caso sí hay que considerarla. Y sería opuesta al movimiento. Como el movimiento es hacia la derecha, el rozamiento sería en esta dirección, la fuerza de rozamiento. Como se está moviendo, ¿cuál voy a usar? ¿Estático o cinético? Obviamente cinético. Pero en este caso no me dan esos datos, no me dicen que hay una fuerza de rozamiento, así que no la hemos considerado.
Si hay, acá tenemos que ponerle más el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Ya? Muy bien, chicos. Siguiente. Se nos complican las cosas. A ver, vamos a ver. Antes, ninguna duda, ¿no, chicos? A ver, si pongo un ejercicio así en el examen, espero que todos lo resuelvan, ¿no? A ver, voy a tomar una foto ahorita de los que están. Y voy a verificar si yo pongo un examen igualito el sábado, perdón, una pregunta igualita en el examen del sábado, entonces voy a ver quién se equivoca, ¿ya? Vamos a ver, vamos a hacerle roche. Muy bien, chicos, ya tomé la captura, a ver quiénes están. A ver, el sábado, voy a poner igualito, a ver, igualito voy a poner, le cambiaré algunos datos, ¿ya? Ahí vamos a ver si todos resuelven y quién no. Y el próximo lunes le hacemos roche, ¿ya, chicos? Vamos a ver, siguiente ejercicio. Acá se nos complica un poquito más. Uy, ya empezaron las quejas, me están escribiendo el chat. Ya no se preocupen, esto lo voy a subir hoy día, ¿ya? Lo subo hoy día para que puedas repasarlo. Ya empezaron a decirme, no, profe, pero ¿por qué? No te preocupes. Esto de acá lo voy a subir ahora, ya, pero bueno, será dentro de 2 horas. Y ya tú tal vez vas a estar descansando. Yo creo que ya mañana temprano vas a poder revisarlo. ¿Ya? Pero estudia esto de acá. La pregunta 2. ¿Ya? Ya sé quiénes están aquí, ya sé que todos los que están acá tienen que responder la pregunta que va a venir el sábado. ¿Ya, chicos? Empezamos con este problema, que se nos complica un poquito más, miren. Muy bien, chicos. A ver, continuamos con este ejercicio. Me dicen, si el bloque de 10 kilogramos desciende con velocidad constante, calcule el trabajo realizado por la fricción cuando el bloque desciende 12 metros. Si el bloque de 10 kilogramos desciende con velocidad constante, calcule el trabajo realizado por la fricción cuando el bloque desciende 12 metros. Ya, a ver, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primero, me dicen que la velocidad es constante. Significa que en este eje de aquí, como no hay aceleración, la velocidad es constante. Recuerden que la velocidad es constante, entonces también se cumple equilibrio mecánico. Y cuando se cumple el equilibrio mecánico, las fuerzas que van hacia la derecha es igual a las fuerzas, perdón, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿ya? No, a ver, chicos, recuerden que cuando yo digo que un objeto está en equilibrio, hay dos tipos, cuando tiene velocidad igual a 0 y cuando tiene velocidad constante. Y en cualquiera de los dos casos se cumple esto, ¿ya? Este es el equilibrio estático, el equilibrio cinético, pero en ambos casos se cumple esto. Solamente cuando tiene velocidad constante. Entonces ya sé que debo aplicar fuerzas hacia la derecha igual hacia la izquierda. Muy bien, ¿qué más? Me hablan de fuerza de fricción, pero el problema es que no me dan el coeficiente. Este es un tipo de problemas en los que aplicamos todos los conocimientos acerca de estática, dinámica. El consejo es que aprendan estática y dinámica, bastante. Estudien por su cuenta también estática y dinámica, ¿ya? Porque son dos temas que son importantísimos. Entonces voy a hacer el plano inclinado, voy a dibujar
¿Qué fuerzas hay? Fricción, como se mueve, esta es la dirección del movimiento, ¿ya? Como la dirección del movimiento es hacia abajo, entonces la fuerza de fricción debe estar hacia arriba. Como se está moviendo, yo sé que la fuerza de fricción es la fuerza de fricción cinética. Pero también sé que hay una fuerza normal. Hay una fuerza normal. Y también hay una fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza gravitatoria. Yo ya sabía que esta fuerza gravitatoria la puedo descomponer. Eso no es, como ya hemos pasado ese tema, no es algo en lo que yo me deba detener a explicar al detalle. ¿Ya? La fuerza de fricción la voy a dibujar después. Ya listo. Entonces la fuerza gravitatoria la puedo descomponer, tanto en este eje vertical, porque recuerden que ya mis ejes han girado, ¿no? Este es el eje Y y este es el eje X. Nos hemos inclinado. Así es, ¿ya? Este ahora es el eje Y y este de acá es el eje X. Entonces, ¿cómo descompongo? Ya ustedes deben saber de memoria que esto de acá vale 37. Esto debe ser también 37. ¿Cómo se calculaba el que estaba al costadito del ángulo? Partía de este punto, ¿no? ¿Cómo se calcula si yo quiero saber este vector y también este otro vector, ¿no? Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Cómo se calcula este vector de acá? Como este vector está al costadito del ángulo, se pone FG por el coseno de 37. Como yo supongo que ya tú te olvidaste, y el que está opuesto, que es esto de acá, es el seno de 37. Yo supongo que tú ya te olvidaste un poquito de lo que habíamos visto eso en otras clases, pero no te preocupes, ¿ya? Trata de recordar, acá no es lo importante acá no es saber estática, nosotros nos vamos a enfocar en otro análisis, en el análisis del trabajo. A ver, ¿qué pasa en el eje Y? En el eje Y, ¿qué fuerza está hacia arriba? La fuerza normal, entonces como yo sé que en el eje Y no pasa nada, eje normal, perdón, la fuerza normal debe ser igual a la fuerza que va hacia abajo, que es FG por el coseno de 37. ¿Listo? ¿Qué pasa en el eje Y? Perdón, en el eje X. En el eje X, ¿qué fuerzas están involucradas? Acá ya puse esta fuerza, pero nos olvidamos de poner esta fuerza, ¿no? La fuerza de fricción es esta de aquí. Muy bien. ¿Qué fuerzas están en el eje X? Bueno, la fuerza que va hacia la derecha es esta, y la fuerza que va hacia la izquierda es F sub K. ¿Por qué, profe, a la de derecha si está inclinado? Recuerda que estamos mirando de costadito. Inclina tu cabeza, ya, así tienes que ver, ¿ya? Inclina tu cabeza, por favor, ¿ya? Listo, ahora sí estás viendo que esta fuerza va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. ¿Y por qué dice que son iguales? ¿No que había fuerzas a favor menos fuerzas en contra? Un ratito. Fuerzas a favor menos fuerzas en contra es cuando hay aceleración. En este caso, me están diciendo que está descendiendo con velocidad constante. Cuando hay velocidad constante, se cumple eso también. Bueno, si yo quiero calcular la fuerza normal, lo puedo hacer. Vale FG. FG, por si acaso, vale 10 por 10, valdría 100. Lo puedo calcular, esto vale 100 y el coseno de 37 vale 4 quintos. ¿Ya? Eso lo puedes calcular. La fuerza de fricción, ¿cuánto vale? Sería FG, que vale 100, por seno de 37, que vale 3 quintos. ¿Cuánto vale eso? No me voy a detener porque esto ya debes saber de álgebra. Esto vale 60 newtons. La fuerza de fricción vale 60 newtons.
Muy bien, ya tengo la fuerza de fricción, profe. Y el coeficiente, pero no me piden el coeficiente, lo puedo calcular, sí. Así que yo ya tengo la fuerza de fricción, porque obviamente para calcular el trabajo de la fuerza de fricción, yo tengo que saber primero cuánto vale F y la distancia. Ya tengo esto. Este era mi objetivo, calcular la fuerza de fricción, y ya lo tengo. Entonces, qué es lo siguiente que voy a calcular? Acá hay dos formas de interpretarlo, ¿ya? Y en los ejercicios va a ser bastante claro. Pero como me están diciendo que el bloque desciende 12 metros, ¿ya? Yo voy a considerar que lo que es 12 metros es esto de acá. ¿Ya, chicos? Eso va a ser 12 metros. Recuerden que para yo calcular el trabajo de la fuerza de fricción, yo necesito saber esta distancia. Yo necesito saber esta distancia. Y el bloque me dicen que ha descendido 12 metros. Yo voy a considerar que esos 12 metros ha descendido en altura 12 metros. 12 metros. Pero esta distancia de acá, ¿cómo la puedes calcular? Simplemente apelando a tu triángulo rectángulo de 37 y 53. Esto es 12, ¿ya? Esto debe ser 20. 20 metros. Para calcular el trabajo de la fuerza de fricción de A hasta B, ¿qué fórmula debo aplicar? Fíjense que el FK va hacia la izquierda. Ya te dije, si quieres saber cómo es que va hacia la izquierda, voltea tu cabeza, inclínate un poquito y ahí te vas a dar cuenta que el F va hacia la izquierda y el movimiento hacia la derecha. Sería menos F sub K por la distancia. El trabajo de la fuerza de fricción va a ser igual a menos 60 por 12. El trabajo, perdón, por 20. Por la distancia que vale 20. El trabajo de la fuerza de fricción desde A hasta B va a ser igual a menos 1200. ¿Qué cosa? Joules. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Esto de acá tal vez es un poco difícil porque ya pasamos ese tema y a ti ya se te olvidó. Es normal. Yo te pregunto ahora un tema de MRU, MRV, es fácil, ya te olvidaste. ¿Ya? ¿Cuál es la forma de que realmente aprendas? Es después de tener un curso, un tema, lo ideal es que lo estudies después de una semana, lo estudies después de 2 semanas y también lo estudies después de un mes. De ese modo ya te va refrescando la memoria de qué temas o cómo eran esos temas pasados. Entonces, una vez que yo calculé la fuerza, ya me resultó fácil calcular el trabajo de esa fuerza, ¿no? Continuamos. El sistema mostrado se mueve 5 metros. A ver, vamos a hacer, como no hay tiempo, vamos a ver si hay un problema de energía, ¿ya? A ver, hallar el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cuando el bloque de 20 kilogramos de masa va de A B y pasa por B con una velocidad de 10 metros por segundo. De A partió del reposo y H igual a 10 metros. Muy bien, entonces, en determinado momento, bien, se dan cuenta que esto es como un acantilado que es bastante irregular, ¿verdad? Es bastante irregular. A ver, Silmer, esta de acá.
¿Listo? Muy bien. Muy bien, continúo, ¿ya? Cualquier cosa, igual me avisas. Listo, este es un terreno irregular. A ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ya, listo, a ver, vamos a empezar. Primero, en este punto la velocidad vale 0 y en este otro punto la velocidad vale 10. Muy bien, entonces, en este punto, profe, pero yo no sé si va así, si va así, si va así. En este tipo de problemas no va a importar mucho en qué dirección, solamente me va a importar el valor nada más, ¿ya? Así que lo voy a volver a poner acá, velocidad es igual a 10 metros por segundo. Me dicen que h vale 10 metros. Muy bien. Entonces, me dicen que calcule el trabajo de la fuerza de rozamiento, no me dan el coeficiente, además va a ser recontra difícil calcular porque el terreno, no me dan datos de cómo es el acantilado, no me dicen, es así, no me dicen, es así, no, me ponen cualquier cosa, ¿ven? Es algo así. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Primero, tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre y yo para hacer el diagrama de cuerpo libre voy a imaginarme que el objeto está acá. Entonces, voy a hacer el entorno, voy a ponerlo de referencia. Acá está el objeto, esto puede ir por acá, por acá. Muy bien. ¿Qué voy a hacer primero? El peso. El peso, fuerza gravitatoria. ¿Qué más? La fuerza de fricción. Como se está moviendo, fricción cinética. ¿Qué más? La fuerza normal. Recuerden que estoy haciendo el análisis en este momento. En este momento, ¿ya? Porque si yo hago el análisis en otro momento, va a ser distinto. Por ejemplo, si yo hago el análisis cuando el objeto está aquí, en este puntito, ya en ese punto, yo, bueno, el peso siempre va a ir hacia abajo, pero la fuerza de fricción cambia. Ven que lo complicado de este ejercicio es como el terreno es irregular, las fuerzas van cambiando. La fuerza normal obviamente siempre es perpendicular al, a la superficie, pero cuando está acá, la fuerza normal es así. Cuando está acá, la fuerza normal es así. Cuando está aquí, la fuerza normal es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, he ahí lo difícil, ¿no? Me dicen el trabajo, calcular el trabajo. Calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Hay algo que ustedes se tienen que aprender de memoria. Siempre, ¿ah? Siempre. No voy a hablar del peso, ¿ah? Siempre el trabajo de la fuerza normal, voy a ponerlo, tú ya sabes que estoy hablando de la fuerza normal. Cualquier sea el tramo de A a B, de C a D, siempre va a valer 0. ¿De quién estoy hablando? Esto es la fuerza normal. ¿Por qué siempre vale 0? Solamente, a ver, hay dos niveles de entendimiento que es normal. Quédate aquí, si todo está bien, está acá. Quédate aquí, ¿ya? Siempre el trabajo de la fuerza normal vale 0 en cualquier tipo de recorrido. Considéralo como una nueva fórmula. Ahora bien, ¿quieres entender un poquito más? Acá te voy a explicar. Pero si no logras entender esto, no importa. Quédate con esto. Esto es el primer paso que debes hacer. Para subir una escalera tienes que ir escalón por escalón y esto es el primer paso. Quédate con esto.
¿ya? Si quieres entender un poquito más, acá te voy a explicar. Siempre la fuerza normal es perpendicular a esta superficie. Y cuando un objeto está rodando por esta superficie, siempre se va a mover en la dirección de la superficie. ¿Qué pasa en este momento? ¿En qué dirección se mueve? No se mueve hacia abajo, ya no se mueve hacia abajo, sino se mueve en la dirección de la superficie. El movimiento también va cambiando y aquí el movimiento también es así. El movimiento va siguiendo la forma de la superficie. El movimiento no va a ser siempre igual, va a seguir a la forma de la superficie. Y la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, o sea que acá va a ser 90, acá también va a ser 90, y siempre la fuerza normal forma 90 grados con el movimiento. Siempre forma 90 grados con el movimiento. Y habíamos dicho que cuando una fuerza forma 90 grados con el movimiento, el trabajo vale cero. Esa es la explicación. Para subir esta escalera yo te he dado dos escalones. El primero, que es esto, que es el que te tiene que quedar sí o sí, como una fórmula. Siempre vas a usar esto. Y el segundo es esta explicación. Esta explicación queda ahí nada más. Si la entendiste bien, si no la entendiste, normal. No te preocupes, ¿ya? Lo importante es esto. Necesitamos que todos tengan bien claro esto. Entonces, para calcular el trabajo neto, uy, ya son las 7, el trabajo neto va a ser así. Es igual al trabajo de la fuerza normal de A hasta B, más el trabajo de la fuerza gravitatoria desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza de fricción de A hasta B. Muy bien. Sabemos que esto siempre vale cero. El trabajo neto de A hasta B va a ser igual al trabajo de la fuerza gravitatoria de A hasta B más el trabajo de la fricción de A hasta B. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Esto me están pidiendo. Hallar el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento cuando bla, 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 bla. Me están diciendo calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento desde A hasta B. Eso me están diciendo. Esto de acá yo lo puedo calcular. ¿Y el trabajo neto lo puedo calcular? Sí. Porque ¿cuánto vale el trabajo neto? El trabajo neto, y esto lo vamos a terminar ya la próxima semana. El trabajo neto tiene una fórmula. Es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Y cómo se calcula eso? El trabajo neto de A hasta B es igual a la energía cinética final. Sería igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Velocidad final al cuadrado. Menos la energía cinética inicial sería 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Esto lo tengo porque tengo la masa y la velocidad final. Esto también lo tengo porque tengo la masa y la velocidad inicial. ¿Vale cero? Sí, vale cero. También lo tengo, vale cero. Y esto me saldrá un número y tengo este valor. Si tengo esto de acá, que es un número, puede ser 20, 30, 100, es un número, tengo esto, y me piden esto. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente restar. Si esto me sale 100 y esto me sale 50, esto debe ser 50. Entonces, chicos,
esta sería la forma de resolver. La próxima semana vamos a ponerle números a esta solución. ¿Ya? Con eso sería todo y nos vemos la próxima semana. No se olviden que el sábado les voy a poner una preguntita igualita a esta, ¿ya? Igualita a esta. Voy a cambiarle de datos, no sé, cambiar los números nada más. Va a venir igualita, ¿ya? Ya tengo sus nombres, ¿ah? Por si acaso, acá ya les tomé foto. Así que el lunes, vamos a ver quién resolvió y quién no. ¿Ya? No, mentira, no se asusten, ¿ya? No se asusten, chicos, no. No voy a, no voy a hacerles roche. No voy a hacerles roche. Claro, porque ustedes están, en un proceso de aprendizaje, ¿no? La intención no es avergonzarlos, ¿no? Pero solamente es para que estén atentos, para que estén con las ganas de resolver.